En México hay pequeños gestos que saben ahogar. Cuando vine aquí a esta tortillería me dieron una tortilla recién hechecita para que yo le pusiera un poquito de sal. Y realmente es una manera de decir, prueba, siéntete en casa. Fuimos a la casa de mi suegro y al llegar me encontré un pajarito enojado porque uno de sus bebés estaba en el suelo. Hola amigas, miren nada más, aquí el pajarito está jovencito y se cayó, yo creo, no sé, no puede volar. O más bien está aprendiendo a volar y los papás están enojados. Ver este pequeñito me dio tanta ternura. Y es que saben que a veces los padres no intervenimos de inmediato, porque sabemos que nuestros hijos necesitan aprender. Este pajarito, al estar yo cerca, parecía en peligro, como un bebé dando sus primeros pasos, ¿verdad? Que se tambalea o que está inseguro y puede caer. Pero ese proceso, amiga, es necesario. Sí, mira. Ellos no pueden volar sin intentarlo y no hay crecimiento sin pequeños riesgos. Me imaginé que así es nuestro corazón, el corazón de muchos padres. Están atentos, vigilando, pero también, amiga, están dispuestos a soltar poco a poco para que nuestros hijos desarrollen fuerza. ¿Y qué crees? Que así Dios también es con nosotros. A veces sentimos que estamos en el suelo, débiles, sin poder volar. Pero Él no nos ha abandonado. Está mirando, cuidando, permitiendo que crezcamos. Porque el amor no solo se trata de proteger, también de preparar. Proverbios 22:6 nos dice, instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. Y quizás muchas veces nos sentimos como ese pajarito. O quizás eres quien está mirando con un corazón enojado, apretadito como el papá. Pero en ambos casos recuerda que Dios está formando nuestras alas. Mi bonita familia, muchísimas gracias por estar aquí en otro video más de Corazón de Chicas, una nueva página de mi historia. Mi nombre es Cindy, te doy la bienvenida si eres nueva o si ya tienes tiempo con nosotros. Yo agradezco de verdad todo el apoyo que me brindas. Venimos a cortar zarzamoras a un terrenito que tiene mi suegro. Y me quedé sorprendida de lo grande que está este arbolito, cómo sus raíces seguramente estarán profundas, porque es un árbol grande, amigas. Estando aquí, me sentí diferente, me sentí tranquila, me pude dar cuenta que no había ninguna prisa, no había tanto ruido. Y no había pendientes de verdad corriendo en mi mente. Solo estaba en ese momento, en la creación de Dios. Solo ese silencio, amiga, que también nos habla. Constantemente nos está diciendo algo. Realmente buscamos la paz en tantas cosas, cuando Dios ya la dejó sembrada en lo simple. Yo no crecí en el campo, pero me hubiera encantado crecer en él. Siento como si esto fuera para mí. Hola amigas, venimos a cortar zarzamoras, pero ya me comí como medio kilo de moras. Ahorita les voy a enseñar. Son todas estas zarzamoras que me voy a llevar a casita, amiga. La verdad es que sí se sentía una tranquilidad tan bonita. Me sentí tan en paz, pude meditar, pude reflexionar. Ay,
Qué bonito es el amor de Dios. La paz, amiga, ya está disponible para ti, solo que a veces vivimos demasiado rápido para notarlo. Por la tarde fuimos a casa de mi suegra porque tenía una reunión y ella estuvo hablando de Josué 1:9. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que vayas. Mientras estábamos poniendo una serie que se llama Si la vida te da mandarinas, bueno, cerramos el día con una deliciosa lluvia que hizo que el ambiente estuviera más fresco. También estuvo granizando. Corrió tanta agua que la calle parecía un río. Hola amigas, ¿cómo están? Miren, el día de hoy ya estoy por acá en casita. El día de ayer fuimos a cortar zarzamoras a un terrenito que tiene mi suegro y están bien ricas, bien dulces. Entonces, estoy pensando que un día de estos, no sé si en este video, pues me voy a hacer unos pancakes de plátano y le vamos a poner esas zarzamoras. Oye, quiero mostrarte que me llegó un abrigo como tipo de Ludovica Peluche. Te lo quiero mostrar, mira. Primero quiero mostrarte este vestido que salió de mi zona de confort. Tú dime cómo se ve, si está bonito o si realmente este estilo no me queda. A mí me gustó mucho, me sentí muy cómoda. También quiero enseñarte que pedí esta bolsa. Es una bolsa rosa con un material muy suave. La verdad me gustó muchísimo. Y la pedí porque la quería combinar con el abrigo y para que obviamente hiciera contraste con él. Ahorita te muestro mi abrigo. Esta la puedes utilizar con una correa larga o una corta. Y miren nada más este abrigo donde me sentía así la señora Pipiris Nice como Ludovica Peluche. Me gustó mucho el color, me gustó mucho la tela. Creo que me han dejado comentarios donde, pues, la verdad es que muchas veces no les gusta lo que es la tela, pero tienes que saber elegir qué marca, qué prenda, porque esta tela, amiga, está de muy buena calidad. Y quise mostrarte la bolsa de cerca para que la veas que está lo que le sigue de preciosa, amiga. Quise armar este conjunto. Y también quería pedir unas zapatillitas blancas cerradas para que combinaran muy bien. Pero bueno, también quiero comentarte que el abrigo trae bolsa, nada más que se me olvidó mostrarte. Tiene bolsas en los dos lados, miren. Y también lo puedes estar utilizando sin el peluche. De esta manera ya no me parezco tanto a Ludovica Peluche. ¿Verdad que está bien bonito? Bueno, lo pedí porque vamos a ir a un campamento de mujeres y me lo quiero llevar porque bueno, en la mañanita va a ser frío, aunque no sé si esté frío por allá donde vamos, que es me parece que Morelos. Entonces, bueno, lo pedí para eso, amigas, y verdad que está bien bonito. Bueno, está bien chistoso, obviamente no creo que lo use así tan extravagante, pero me gustó mucho el color, está precioso. Oye, quiero darle las gracias a ustedes y a Shane por patrocinar el video del día de hoy. Yo te voy a estar dejando todos los enlaces, mi código de descuento y mi código de búsqueda en pantalla y también en la cajita de descripción. Bueno, pues hoy me toca regar mis plantitas. Ahora sí que puse esta de este lado, tenía la cuna de Moisés, amiga, pero como todas las mañanas entra el sol directo, me estaba quemando mi flor, bueno, mi plantita, y las flores empezaron a quemar, así es que la cambié de lugar, y al parecer le gustó mucho ahí porque ya está sacando retoños y hojitas nuevas.
Ahorita te voy a mostrar. Mi plantita de teléfono se siente muy a gusto ahí donde la puse. De repente me saca una que otra hojita nueva. Pero como tardo para ponerles agua, pues ya, cuando les pongo me gusta mojar sus hojas. Me gusta que estén bien regaditas. Miren, esta es la hojita que le salió a mi teléfono. Está bien bonita, ¿verdad? Aunque está pequeña, me encanta. Y miren cómo estaba quemando el sol las flores. Así se veía. Ya las estuve podando todas, pero ahorita te quiero mostrar cómo es que ya está retoñando mi plantita. La tuve que cambiar de lugar, amiga. Yo utilizo esta vitamina para mis plantas. Esta se llama Nitrofosca, me parece. Este le va a proporcionar pues nutrientes, amiga, que necesita nuestra planta. Y esta Nitrofosca pues es para florear también y para las hojas verdes. Mientras regaba mis plantas, sentí como si hubiera hecho un viaje en el tiempo. Estuve recordando cuando era niña, cuando mis tías nos enseñaban coreografías para bailar en Navidad o en los cumpleaños y nos vestían a todas iguales. Éramos 4 primas. Como, no sé, como si esos momentos se hubieran quedado guardados por siempre, amiga. También recordé a mi abuelita cuando sus lirios de agua eran los que ella más cuidaba, tan bonitos. Y también tenía una sábila. Le gustaba que yo le pusiera en su cabecita con tanto cariño. Y saben, mientras yo estaba poniéndole agua a mis plantitas, me pude dar cuenta que hay recuerdos, amiga, que florecen igual que nuestras plantas. Cuando las cuidamos, cuando volvemos a tocarlas con el corazón. Regar mis plantitas me da paz y yo sé que a ti también. Me conecta con ese amor que viví también, con el que estoy viviendo, con las manos que me enseñaron a cuidar, amiga, con esos detalles que marcaron mi vida para siempre. Y así a veces siento el abrazo de Dios en mis recuerdos, en lo simple, en lo que vive dentro de nosotros. Y aquí, en mi presente. Hace poco estuve observando por la ventana y hay mucha gente que va, ya sea caminando, corriendo, o incluso tiene tanta prisa que hasta va enojada. Y es que precisamente sentí como si viviéramos en una guerra. Y sí, puede ser una guerra constante entre la prisa y detenernos. Ahorita voy a hacer una sopita. Quiero comer algo ligero porque se me antoja como una hamburguesa y posiblemente más tarde me compré una. Entonces vamos a hacer una sopita para complementar. ¿Sale? ¿Me acompañas? Bueno, amigas, vamos a prender la lámpara y vamos a sacar lo que es la sopita. Vamos a ver por aquí. Y estas niñas, miren, que me sacan algo y dejan todo así, todo mal acomodado. Vamos a buscar, vamos a buscar la sopa. Por aquí debe de estar. Bueno, está aquí arriba. La voy a bajar y ahorita se las muestro. Miren, voy a usar porque no tengo jitomate ahorita. Hasta mañana voy a ir al mercado. Entonces vamos a usar rápido. Ay, no sé, se me antoja como una ensalada de atún también. Bueno, ahorita vemos, amigas, a ver qué tal.
Vamos a sacar la sopita. Eso. Vamos a hacer una sopita de fideos. Yo no siempre les muestro las grandes recetas porque en la vida real a veces se come muy sencillo. La vez pasada les enseñé unas quesadillas y ahora quiero mostrarte que vamos a comer una deliciosa sopa. Yo la hago de esta manera. Pongo un poquito de aceite en la cazuela a que se caliente y le pongo un poco de cebolla. Mi suegra hace poco me dijo que la cebollita cambray le da un sabor delicioso y es muy cierto. Así es que le voy a estar poniendo un poquito de cebolla. Y esta, amiga, cuando tú comes tu sopita, también sabe muy rica. El secreto para que tu sopa no se te haga como gelatinosa es freír bien la pasta para que ese almidón quede sellado. O también lo puedes hacer aparte, amiga, ya sea freír la pasta aparte o cocerla aparte y después añadirla. Pero bueno, a mí me gusta de esta forma, freír aquí todo junto, pero que la pasta quede bien frita. Obviamente no quemada, pero sí bien frita. Cuando freímos un poquito la cebolla, ya después le ponemos la pasta. Yo no le pongo todo el paquete, amiga, solo le pongo la mitad porque también demasiada pasta hace que se espese, pues obviamente tu sopa. Y de verdad que la cocina y la comida y los olores y los sabores te transportan a lugares y momentos que viviste y que que han quedado en tu corazón. Siempre que hago sopa, recuerdo a mi mami y siempre se los comparto. Pero es algo que me llena de emoción y de alegría. Y aunque en ese momento en el que ella nos brindaba esta sopa era porque no había para comer otra cosa más, bueno, yo lo recuerdo con mucho cariño y también he aprendido de todo eso que viví en su momento. Ya se había terminado mi vela, ya no quería prender, así es que tuve que cambiarla por esta que ya tenía por ahí. Ya una vez que está tu pasta bien doradita, bien fritita, yo le voy a estar poniendo este puré de tomate. Pero si tú tienes jitomate, amiga, muele unos 3 jitomates bien rojitos, un pedacito de cebolla y un ajo, y eso pónselo aquí a tu sopa. Ya después lo condimentas, ya sea con un poco de sal o caldo de pollo en polvo. Si tú tienes también caldito de pollo de que hayas cocido alguna pechuga o algo, también pónselo y le vas a ver bien delicioso. Yo no tenía cilantro en este momento, pero a mí me gusta mucho ponerle una ramita de cilantro aquí a la sopa. También si tienes alguna verdura como zanahoria, espinaca, papa, puedes ponérsela en este momento. Voy a dejarla aquí tapadita en lo que se cocina bien. A veces vivimos tan aprisa y preocupadas, pero no por las actividades que tengamos, sino por lo que está gobernando nuestro interior, amiga. Porque si hay ansiedad, todo te pesa más. Si hay miedos, todo se vuelve incierto. Si hay frustración, nada va a ser suficiente. Lo que hay en tu corazón va a definir, amiga, cómo vives tu día. Ya empezó a llover. Amigas, aquí a cada ratito llueve y aunque el clima está muy rico, y está hasta tronando. Hay luz todavía. Qué bonito. Me encanta la lluvia. Amigas, ¿a ustedes les gusta la lluvia? Miren. Ay, la lagartijita va corriendo. Y por acá anda mi Melanie viendo la televisión. Y yo cocinando. Se me antojan unas sincronizadas. Vamos a hacerlas.
Debemos de tener en cuenta, amiga, que no debemos dejar que nuestras emociones nos gobiernen, porque el problema realmente no es sentir, el problema es permitir que lo que sentimos dirija nuestra vida, porque sí, hay emociones que pueden enfermarnos, como estar constantemente estresadas o tener algo frustrante guardado en nuestro corazón, esos miedos que no hemos entregado a Dios. Pero todo comienza aquí adentro, amiga, y termina afectando incluso nuestro cuerpo. Y sin darnos cuenta, ya estamos viviendo cansadas, enojadas y sin tener paz. Y pensamos que es normal. No debemos normalizar sentirnos así. ¿Realmente quién gobierna mi vida hoy? ¿Mis emociones o el Espíritu de Dios? En ocasiones decimos, es que no puedo controlar lo que siento, es que yo así soy, es que no puedo cambiar. Pero eso, amiga, no es completamente cierto, porque Dios no nos pediría dominio propio si no nos hubiera dado la capacidad de hacerlo. El dominio propio no significa que nunca sentirás nada, significa que no todo lo que estás sintiendo va a tener autoridad sobre ti. Uno de los frutos del Espíritu es la templanza. El dominio propio, amiga, es un fruto del Espíritu. Y el fruto se cultiva. No aparece de un día para otro, pero tampoco es imposible. Podemos hacer pequeñas cosas que poco a poco vayan cultivando ese dominio propio. Detenernos a orar cuando todo dentro de nosotros quiere seguir corriendo. Levantarnos aunque no tengamos ganas. ¿Qué es lo primero que decimos cuando nos sentimos cansadas? Voy a sentarme a descansar un momento para continuar, amiga. Pero el verdadero descanso es ver a Dios en medio de todo. Es su presencia en tu vida, su presencia en tu hogar. Mateo 11:28 dice, venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Buen provecho, amiga. Que la abundancia y la gratitud llenen tu mesa y tu corazón. Voy a poner un poquito de caldito de chile en vinagre. Así es como la comíamos cuando yo era apenas una niña. Me toca recoger mi plato, mi vaso y pues lavar mis platitos, todo lo que se juntó ahorita en la comida. Melanie ya lavó su plato. Y bueno, amigas, nosotras nos encontramos solas ya que mi esposo y mi hija Gala están trabajando. Así es que bueno, nos tocó estar solitas a Melanie y a mí. No crean que yo me la paso todo el día aquí en la cocina, haciendo una cosa, haciendo otra. También me doy mis tiempos para descansar. Me siento a leer un libro, a tejer, a ver un video de mis amigas de Hogares que Inspiran o de alguna otra creadora de contenido. También me doy mis tiempos para mí, amiga. No se trata de hacer todo sin sentido, se trata de hacer las cosas con propósito. Hay que cuidar lo que pensamos, amiga, lo que permitimos, los miedos, porque poco a poco todo eso va tomando el control de nuestra vida. No todo el pensamiento merece quedarse, no todos los sentimientos merecen ser alimentados. No vayamos al ritmo de este mundo. Romanos 12:2 dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la voluntad de Dios, agradable y perfecta. Entrégale a Dios eso que ha estado gobernando tu corazón. No todo lo que sientes define quién eres.
pero sí puedes decidir quién gobierna tu vida. Está lloviendo, amigas. Darte mis noches llenas de amor. Miren, amigas, me compré una hamburguesa, Melanie también, y se compró papas. Yo me la compré que lleva como piña, jamón, queso, carne, y Melanie sencilla. Pero miren qué rico está. Bueno, las papas no son mías, pero le voy a quitar una a Melanie. Me voy a sentar un momento a descansar y ahorita continuamos. Gracias por acompañarme en un video más. Nos vemos en el próximo video, amiga. Las quiero. Que Dios les bendiga.